Bueno, Leandro, el único candidato de la ciudad de Santa Fe que se presenta, bueno, más allá de este valor local o aprovechando eso, digamos, contanos cuál ha sido tu trayectoria, el periplo que te llevó hasta este punto de ser candidato, ¿no? ¿Dónde empezaste? Bueno, yo soy en realidad oriundo de Santo Tomé y mis primeras armas en términos políticos las hice en un barrio de Santo Tomé, colaborando con un compañero que tenía una copa de leche y un clubcito de fútbol ahí con los chicos en el barrio. Estoy hablando más o menos a mediados de los 90, 15 años, 14 años. Había ingresado al Colegio Inmaculada, acá al Colegio Jesuita, venía al Colegio Santa Fe. Y mi vocación comienza fuertemente con dos misiones que hago, a Santiago del Estero, a Pasposo con el colegio, con la Inmaculada y al Impenetrable del Chaco. Y cuando vuelvo, bueno, decidí abrazar la política porque creía que había un montón de cosas que la política podía resolver y que yo veía que no se resolvían en una etapa bastante compleja. Yo ya tenía vocación peronista, ya mis viejos habían tenido una tradición familiar peronista, pero era difícil ser peronista porque el peronismo en aquel momento con Menem expresaba exactamente lo contrario a lo que yo había leído y a lo que había vivido la Argentina con Perón. Entonces estaba en una situación media ambigua. Yo sentía que el peronismo me había encontrado a mí, pero yo no encontraba el peronismo. Hasta que termino el colegio secundario, 97, ingreso a la Universidad Litoral a estudiar abogacía. Me da una situación medio anecdótica, pero muy graciosa, porque me invitan a colaborar en el año 98 con las inundaciones que se venían del río Paraná con la vuelta del paraguayo, y cuando descubro quién me había invitado era el centro estudiante que estaba a cargo de Franja Morada. Claro. Después me invitan a participar y dije, no, miren, me voy a dedicar a hacer política, me voy a poner a militar, pero lo voy a hacer en el peronismo. Bueno, encontré una serie de compañeros que estaban reconstruyendo en ese momento la JUP, la Juventud Universitaria Peronista. Sí. Hicimos una opción bastante local que le pusimos Cambio, que se llamaba Cambio, JUP más Independiente. Ya entonces, un término que ahora se usa mucho, pero ya fuimos entonces precursores. Sí. Y definitivamente abracé el peronismo cuando Néstor Kirchner llegó en 2003. El 25 de mayo me encuentro en un centro evacuado, en la Cuarto Centenario, acá en la escuela que está en Boulevard, a cargo de un centro evacuado, no me olvido más, en una pieza con un conjunto de familias con las que tuve una relación muy cercana, porque uno termina en esas situaciones muy aferrado, y a partir de ahí la situación fue diferente y ya más conocida. Encuentro en Kirchner una renovación importante del peronismo, una situación que me hizo pensar realmente en esto del concurso de las ideas, de los sueños, las utopías, y la política haciendo cosas que yo creo que eran, hasta ese momento, prácticamente tabú, que era romper el límite de lo posible y enmarcarte en el límite de lo ideal. Que 20 años después, paradójicamente, estamos de vuelta en ese sentido, ¿no? Como la política enmarcada en lo posible. Esto no se puede hacer y esto sí. Y Kirchner fue un tipo que dio vuelta a esa lógica. Claro. Podemos hacer esto y lo vamos a hacer. Y ahí empezó a bajar el cuadro de Viela, y ahí empezó la cancelación del fondo con la deuda, y ahí empezó, me acuerdo el primer viaje de Néstor a Entre Ríos a cancelar la deuda con los docentes. Una cosa mucho más amigable con lo que yo entendía que la política debía reivindicar. Y bueno, mucho más a gusto empecé a fortalecer mi militancia. Me recibo abogado en el 2005 y en ese momento lo conozco a Agustín Rossi, que era precandidato a diputado nacional. Y bueno, y automáticamente a partir de Agustín hicimos un grupo político ya en Santa Fe. En aquel momento estaba Jorge Fernández, estaba Luciano Leiva, que era concejal después, 2 años después. Un conjunto de personas que, valga la redundancia, fue la única experiencia política que tuve familiar, porque mi viejo, que militaba con Cariñano en la Lealtad y militaba con estas personas, coincidí 2 meses militando con mi viejo ahí con Kirchner. Después mi viejo dijo, no, ya estoy grande para la política. Y bueno, después fue más conocido ya, ¿no? 2006 Agustín me ofrece asumir en el Conference en aquel momento, yo con 26 años. Agarro toda la transición del Confer al AFCA. Y en 2011 hicimos esa lista de jóvenes que llamó Jóvenes para la Victoria, una lista de sub-35 con el debut de la boleta única, y me permite a mí encabezar la lista. Segundo era Eduardo Tognoli, hoy compite conmigo, sí. Y los dos en la Cámara de Diputados a partir del 2011. Ya después la historia fue más conocida, ¿no? Sí. Bueno, parece, digo, ahí para trazar línea de tiempo, ¿no? Esa impronta joven, como vos decís, que eran literalmente así, ¿no? Porque por ahí ese cartel lo siguen llevando generaciones que ya no califican tanto. Sí. En este caso la juventud estaba, y aparece una suerte de renovación de la política que se sostiene como impronta o como intención por lo menos. Pero además en tu caso,
una afiliación a un grupo, a un sector político que también se mantuvo en el tiempo, ¿no? Que bueno, sabemos que por ahí los alineamientos van variando, pero en este caso tu militancia formal empieza con el sector de Agustín Rossi y seguís en ese sector, ¿no? Sí, yo siempre sostuve que la política, por lo menos para mí, entre los valores que tiene que sostener fuertemente es la coherencia. De hecho, te voy a contar una pequeña cuestión personal. Yo tengo mucho miedo a no ser coherente. Si me preguntás a qué le tenés miedo, a que el día de mañana alguien en la calle me pare y me diga, che, vos me dijiste esto y hiciste exactamente lo contrario. Y no está mal que sea un principio rector sobre la base de lo que temés. Por eso a veces, digamos, me aferro mucho a la coherencia, independientemente de que uno pueda no convencer a otro, pero sí siempre respeto a quien se defiende en las ideas y quien persiste en las ideas, porque, digamos, cuando te va bien podés ser de cualquier color, pero cuando te va mal es donde pones a prueba realmente para qué viniste a hacer política y por qué querés hacer política. Y me parece que la coherencia en ese momento te sostiene en un lugar, y a mí sí me pareció un valor muy rescatable de Agustín, y que traté siempre de tomar como parte de mi carta de presentación y como parte de mi historia de vida. No me gustaría que el día de mañana mis hijas lean que su papá le declaró una cosa a los 20 años o a los 30 años y después a los 60, 70 años decía exactamente lo contrario. Se pueden ganar o perder elecciones, lo que uno no puede, para mí por lo menos, es cambiar de pensamiento como de ropa. Me parece que eso es algo que en la política argentina tampoco abunda demasiado, y yo me propuse tratar de resistir los archivos, ¿no? Sí, es difícil, sí, porque a veces también los archivos son declaraciones en determinadas coyunturas que te pueden poner más cerca o más lejos, pero trato siempre de tener la coherencia como bandera para tratar de sostenerme en lo que digo, ¿no? Claro. En este caso vos mencionabas a Eduardo Tognoli como compañero de militancia, en este caso rival, por poner un nombre político, sí. El otro es Marcelo Lewandowski. ¿Cuáles son las líneas distintivas de estas tres propuestas y por qué no confluyeron en una propuesta unificada, como algunos sectores por ahí reclamaban? Bueno, hay diferencias de origen. Yo soy de Santa Fe y ellos de Rosario. Hay diferencias de procedencia. Yo provengo de un sector políticamente diferente al de ellos. Eduardo está en el movimiento Evita, Marcelo se sumó a la política después, Marcos es de la Cámpora. Y después hay valoraciones distintas sobre la etapa que estamos viviendo puntualmente. Yo creo que la política en la Argentina, a 40 años del retorno democrático, atraviesa una profunda crisis que está reflejada en la insatisfacción democrática de grandes sectores de la sociedad. Hay gente que no come, que no se educa ni se cura con la democracia, y hay un divorcio muy fuerte entre la política, la dirigencia política y la agenda de la cotidianidad de las personas que están esperando resolver sus problemas. Y me propuse transitar esta campaña tratando de que la política vuelva a hablar de cosas concretas, diciendo qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Y lo digo sin chicana ni tampoco sin descalificar, al contrario, tratando de ser propositivo. Hasta aquí, por lo menos, fuimos el único espacio dentro del peronismo que tiene 6 ejes concretos de trabajo y que queremos desarrollar una propuesta programática seria para la provincia de Santa Fe, parándonos en un lugar. Para mí es hablar de seguridad, de educación, salud, de producción y empleo, obviamente, y de 2 temas que en Santa Fe están bastante invisibilizados: el desarrollo territorial y el hábitat, y el tema ambiental, que son 2 temas que para mí por lo menos son importantes pensando en los próximos 20 años. Y alrededor de eso generamos una serie de propuestas concretas que nos han permitido, por lo menos hasta acá, y que vamos a profundizar en la campaña, recorrer diciendo esto: soy Leandro Busato, quiero gobernar la provincia y vengo a proponer esto, y lo voy a hacer de esta manera. Estoy profundamente convencido de que es tiempo de una generación que tiene que hacerse cargo de plantear los próximos 20 años de la política en la Argentina, y a partir de eso traté de construir una propuesta. Dentro de esos ejes que trazaste, y que bueno, seguramente sería muy extenso explayarnos sobre cada uno, pero ¿cuáles serían las propuestas que te parece que con mayor urgencia o con mayor importancia habría que encarar? Mira, en términos de seguridad, un gran acuerdo político. Hace 15 años que la provincia de Santa Fe atraviesa una crisis de violencia urbana inusitada. No es que el problema del narcotráfico o el tráfico de estupefacientes o el consumo sea un problema estricto de la provincia de Santa Fe. Lo que es autóctono es el nivel de violencia que estamos viviendo y el fracaso de las políticas gubernamentales por no construir políticas de Estado. Para construir políticas de Estado hay que hablar con los que piensan como uno y fundamentalmente con los que piensan diferente a uno. Y acá la política tiene una negación por hablar con el que piensa distinto. Eso no pasó interpreto, no pasó en esta gestión. No pasó con los 12 años del Frente Progresista ni pasó con la gestión de Perotti. Y el resultado es siempre el mismo. El que pierde la gente, no los dirigentes políticos. Yo voy a convocar a un gran acuerdo político, social y democrático alrededor de la seguridad.
reforma normativa, reforma de la policía, reforma de la justicia y un plan de inversión quinquenal en los sectores populares de infraestructura escolar, infraestructura cultural e infraestructura deportiva. Destaco entre esas cosas la creación del Ministerio de Deporte y una ley de financiamiento deportivo para fortalecer la estructura de los clubes. Después, en materia de educación y salud, me parece que hay una palabra clave que el gobierno de Perotti le costó mucho pronunciar, que se llama paritaria. Tenemos que volver a un esquema de paritarias libres y fortalecer claramente dos emblemas de la sociedad argentina que permitieron movilidad social ascendente. Y en esto está en la cuestión sanitaria, romper el paradigma tradicional y abordarnos a la salud pública como parte de la problemática de la salud mental y salud pública para la prevención y el tratamiento de las adicciones. Basta de chicos que solamente se curan de una adicción si tienen plata para pagar el tratamiento. Y en materia escolar, la reparación de los edificios escolares. Tenemos 5.200 en la provincia, solo queremos hacer un plan para arreglar 1.000 por año. Y el Instituto de Formación Docente Permanente para que los docentes trabajen claramente en una escuela que es la que nosotros queremos, pero es la que no tenemos. En materia productiva hay varias cosas interesantes, que yo creo que es el tema que más he tratado de desarrollar en este tiempo y que me parece tiene que permitir pensar a Santa Fe y repensarla. Primero, la recuperación de un banco público. Yo creo que Santa Fe tiene que volver a fundar una banca pública que apuesta al desarrollo del crédito con sentido estratégico para las industrias y las pymes y los sectores productivos en general. Después creo que hay que generar una herramienta financiera de acceso al crédito para los sectores autónomos. Los monotributistas hoy que a veces necesitan 1 millón, 2 millones de pesos, no acceden al crédito porque las tasas de interés son muy altas. Y tercero, recuperar la sana tradición argentina del crédito hipotecario. Eso lo pienso con una banca pública. Que no necesariamente termine con el banco como tenemos hoy. La concesión del agente financiero puede seguir, pero necesitamos un organismo, una herramienta financiera pública que intervenga en el mercado. O sea, es necesario crear un banco. Total. Una herramienta financiera para intervenir en la economía. Es imposible que Santa Fe siga teniendo la potencia productiva que tiene y no tiene una herramienta financiera por parte del Estado que la acompañe y que le dé más empuje todavía a esos sectores productivos. En materia productiva, puntualmente, estamos planteando algunas cosas que me parecen importantes. Continuar el plan de infraestructura que se ha llevado en Santa Fe durante los últimos 15 años, profundizado por Perotti con sentido bien federal. Me parece que es importante, acueductos, gasoductos, rutas transversales. Y aprovechar 2 o 3 temas. Uno, estoy proponiendo los 750 kilómetros del río Paraná para volver a la industria naval. Yo creo que hay que generar 7 astilleros que el Estado impulse para generar puestos de trabajo, generar chapa naval en Villa Constitución y poder doblarla en el resto de la provincia, y alrededor de eso generar una flota mercante de origen santafesino que vuelva a competir con las barcazas paraguayas por la hidrovía Paraná-Paraguay en el transporte y en el flete de alimentos y otras tantas cosas que hoy no tienen cabida en la economía santafesina. Y por último, en términos productivos, yo creo que hay que abordar el campo con una propuesta concreta. Para nosotros es importante trabajar en la creación del seguro multirriesgo, es importante trabajar en una ley de promoción del riego. Yo estaba viendo lo que lanzó Massa hace poco con Jorge Neme, con el que estuve hablando, respecto al plan irrigar. Hay que recuperar mayor capacidad productiva en nuestra tierra a partir de ríos que permitan llegar con agua para evitar lo que la sequía genera cada vez que viene. Y también tengo un proyecto de ley que lo vengo trabajando hace 2 años en la rebaja del impuesto inmobiliario rural a los pequeños propietarios productores en la medida que vuelvan a ser chacra mixta. Yo creo que hay que pensar claramente una provincia sustentable, que quiebre la idea de que el monocultivo de soja transgénico es la única salida productiva, diversificar la productividad del campo y dar arraigo en los pequeños pueblos. Vos sabés en medio que tenemos 365 localidades, de las cuales 250 tienen menos de 1.500 habitantes. Ahí hay que llevar arraigo para que los chicos que nacen ahí puedan vivir ahí, conseguir trabajo ahí y no terminar en condiciones infrahumanas los conurbanos de Santa Fe o de Rosario. Y después en 2 o 3 temas más me parece que son importantes pensar en la vivienda. Santa Fe no ha hecho un plan de vivienda propio con dineros provinciales en los últimos 8 años. Y pensar en el tema ambiental, que lo vengo diciendo hace tiempo. Yo voy a tratar de prohibir las fumigaciones aéreas y voy a tratar de generar un modelo de producción alimentaria alrededor de los grandes cinturones periurbanos de Rosario y Santa Fe, profundizando en la agroagricultura y profundizando también el desarrollo de lo que es la producción de frutas y verduras para comercializar localmente en cada lugar. Bueno, variado y, sí, y completo, ¿no? Acá hay temas siempre, bueno, cuando lo pensamos de Santa Fe, hay temas un poco emblemáticos, reclamos o gestiones. El puerto de Santa Fe, vos hablabas recién de recuperar la industria naval.
el puente carretero, digamos? ¿Cómo encuadrarían en este esquema? Me parece que debe plantearse un plan también, una política de Estado en materia de obras de infraestructura estratégicas. Santa Fe no ha tenido, y en esto hay que mirar lo que pasó en Córdoba. Córdoba tiene una interesante historia institucional que no arranca ni siquiera con De la Sota, arranca, ya te diría, con Angelos, y se profundiza con De la Sota y Schiaretti, de obras de infraestructura estratégicas. Ellos arrancan un conjunto de obras estratégicas y las continúan. En Santa Fe costó mucho. Recién te diría que en la política de acueducto yo he visto una obra estratégica que con continuidad de Estado. Y me parece que lo que hay que hacer es trazar un plan de obras estratégicas que permita decir, bueno, tal puente, tal aeropuerto, tal acueducto, tal gasoducto. Bueno, hay obras que ya están llegando. El gasoducto Néstor Kirchner va a ser una gran herramienta para la provincia de Santa Fe, fundamentalmente la potenciación de los sectores productivos. Y después hay que poner eje en 2 o 3 cosas. Yo el otro día estuve hablando con la gente vinculada al BID y al CFI por el puente Reconquista Goya. Un puente que insume más o menos 350 millones de dólares la primera parte. Es una obra grande, compleja, pero que puede resolver el tránsito de muchísimos camiones y de muchísima gente que hace Mercosur y que necesita una herramienta, una vía de comunicación entre 2 provincias muy importantes. Ahora, viene un gobierno y te dice una cosa, cambia el gobierno y te dicen otra, viene un gobierno y te dice... Entonces, pongámonos de acuerdo. Si es el puente Santo Tomé-Santa Fe, del que históricamente es un reclamo que yo lo vivo carne propia porque soy santotomecino de origen y vivo en Santa Fe, bueno, pongámonos de acuerdo. Lo que me parece que no tenemos todavía es coordinación en la idea de que la historia empieza antes que nosotros y termina después que nosotros. Sí. Eso es un vicio de la política recurrente. Creer que todo empieza y termina con uno. Y me parece que lo que hay que tratar de lograr es empezar a entender que no va a empezar con vos, ni va a terminar con vos. La vocación refundacional que termina fundiendo, no fundando, sino exactamente, fundiendo. Es una buena síntesis. La vocación refundacional que termina fundiendo. Y bueno, volvemos a tu punto de partida, convocar para el acuerdo y establecer bases. Imposible, Merio. Aparte tenemos un sistema institucional que te exige acuerdos. El sistema institucional santafesino post-boleta única, que por lo menos para mí implicó una reforma constitucional encubierta en el sistema electoral, te obliga a la necesidad de acordar, porque ya la fragmentación legislativa y la idea de que una fuerza política puede tener mayoría en una Cámara, mayoría en otra, y a la vez ser diferente a la fuerza que gobierna la provincia, te obliga a consensuar. Además no tenés reelección, o sea que cada gobernador entra y sale en 4 años, por lo cual continuar implica que tenés que llevarte bien con tu sucesor y plantear una serie de cosas que tenga que continuarlas. A mí me dio mucha pena que no lo podamos hacer con el gobierno de Lifchit, porque el gobierno de Lifchit tuvo cosas malas y tuvo cosas buenas como el de Perotti. Pero entramos peleándonos, con muchas dificultades para trabajar en algunos temas, perdimos tiempo. Por ejemplo, esta reforma normativa en materia de seguridad, que era muy importante, no la pudimos trabajar. Lo del boleto educativo gratuito, que fue una gran política que se va a continuar, se vivió casi como una pelea de perro y gato, a ver quién tenía razón. Si el que se beneficia es el pibe que va a la escuela, no es Perotti, ni Lifchit, ni Busato, ni Aretti. Entonces, yo creo que hay que quitarle un poquito también de dramatismo a estas cosas en la política y empezar a mirar hacia adelante con otros ojos. Perfecto. Te hago un pequeño ping-pong de nombres propios. Dale. Como para tener de un perfil. Omar Perotti, como gestión y como dirigente de Justicialista. Un gobernador que tuvo buenas y malas, al que yo creo que le faltó más vocación política para conducir la provincia a otro lugar. Alberto Fernández. Una sensación amarga. Esperaba más de él y esperaba más del gobierno. También hay que contextualizar que nos tocó atravesar épocas difíciles, pero sobre todo en términos políticos esperaba más. Agustín Rossi. Una referencia en mi vida personal y en mi vida política, un gran compañero al que respeto mucho. Bueno, y Cristina Kirchner, hoy por hoy, el elemento aglutinante dentro del actual peronismo, por lo menos. Sí, para mí la dirigente política más importante de la Argentina en los últimos 40 años. Podés estar en contra o podés estar a favor, pero sabés que donde está genera siempre un polo de atracción, un conjunto de ideas y un factor de aglutinamiento muy fuerte para el campo nacional y popular. Bueno, Leandro, muchas gracias. A vos, Emilio.